Una de las tareas más importantes de la psicología siempre ha sido la clasificación del ser humano. La psicología aplicada tiene uno de los hitos en su fundación en la creación de los test mentales, instrumentos que estaban al servicio de la educación pública. El mundo laboral cada vez se fue especializando más, las personas tenían que manejar maquinaria, los inversores lógicamente querían mano de obra que pudiera resolver tareas complejas. Por lo tanto, la sociedad tenía un reto: cómo medir la inteligencia de las personas. En este vídeo te voy a contar la historia de los test de inteligencia y su desarrollo de forma breve. Los test mentales han estado concebidos desde su creación para poder medir las diferencias que hay entre varios individuos. Los pioneros fueron, por un lado, Gran Bretaña, por otro lado, en Francia y de una forma un poquito más discreta, Alemania. En Gran Bretaña, Francis Galton, que era el primo de Darwin, estaba un poco obsesionado con medir las capacidades mentales de los sujetos. Además, él pensaba que la inteligencia, como los rasgos físicos, eran heredables. Por lo tanto, él se interesó en demostrar que había familias que daban unos excelentes abogados, familias que daban unos excelentes luchadores y familias que daban personas con bajas capacidades. Para estudiar esto, lo que hizo fue meterse en el ámbito académico y empezar a analizar las puntuaciones que tenían los niños en determinadas asignaturas. Y llegó a la conclusión de que normalmente el niño que suspendía una asignatura, como por ejemplo matemáticas, también tenía una suerte de relación de suspensos en otras asignaturas diferentes, como por ejemplo física o lengua. Si estudias psicología, sabrás lo que es el coeficiente de correlación de Pearson, que debe su nombre a un discípulo de Galton que fue el que depuró esta técnica. Los seguidores de Galton plantearon que había una habilidad general, conocida como factor G, que determinaba las actitudes del sujeto en una materia amplia de actitudes intelectuales. Para Galton, la inteligencia derivaba de los planteamientos de Hume. Hume decía que la mente era como un conjunto de ideas, pues para Galton la inteligencia era la precisión que tenía la mente en representar el mundo real. Además, Galton tenía la creencia de que el tamaño de la cabeza se relacionaba de forma directamente proporcional con la inteligencia de un sujeto. Galton además cobraba por llevar a cabo estas tareas de medición de la inteligencia y, aparte de crear los test mentales, lo que hizo fue introducir la práctica profesional, por así decirlo, de la psicología. No obstante, los planteamientos de Galton se mostraron algo ineficaces, algo imprecisos, y los que mejor acogida tuvieron fueron los planteamientos del francés Alfred Binet. Binet venía de la parte clínica y él estudió con Charcot, que os sonará, por ejemplo, si habéis estudiado neurología o habéis estudiado psicología. Y Binet lo que se dedicó era a estudiar las habilidades mentales de orden superior. Por ejemplo, imagínate las habilidades que se tienen que poner en marcha para una partida de ajedrez. Para Binet, para estudiar la inteligencia, lo primero que se debía hacer era someter a los sujetos a las tareas intelectuales más difíciles. Por ende, habría personas que no pueden llevar a cabo tareas difíciles y otras personas que sí, y esas diferencias marcarían la diferencia en lo que es la inteligencia. Pero Binet desarrolló estos test por petición de una comisión gubernamental que estaba preocupada por entender las diferencias que había entre estudiantes y además estaban preocupados por ver cómo se podía trabajar con niños que mostraron alguna deficiencia intelectual. Por partida doble, pensaban que por un lado las personas que tenían algún tipo de discapacidad interferían en el funcionamiento de las clases y por otro lado pensaban que no se les estaba dando a estas personas la educación correspondiente para que tuvieran pues un desarrollo lo más adecuado posible. Entonces Binet lo que propuso fue sistematizar un conjunto de tareas que supuestamente los niños de una cierta edad podían llevar a cabo y se podría distinguir a las personas que tenían una baja inteligencia porque no podían llevar a cabo las tareas típicas de un niño de esa edad. Al detectar estas discrepancias, lo que se hacía era que a la persona que tenía esas dificultades se les daba la opción de tener una educación alternativa para desarrollar su potencial. El test fue adaptado luego por Louis Terman, que pasó masivamente el test para establecer las puntuaciones normales de una gran cantidad de edades y así aportar un poco más de rigor científico a la medición de la inteligencia. En Alemania, por su parte, William Stern lo que hizo fue introducir el famoso término que seguro que te suena de cociente intelectual. El cociente intelectual en origen tiene una explicación muy simple. Para Stern, si un niño de 10 años puede llevar a cabo todas las tareas típicas de un niño de 10 años, podríamos hablar de que el cociente 10 entre 10 es igual a 1.
multiplicado por 100 daría, en este caso, 100, que es la puntuación normal, que siempre es así para todo el mundo. Si puede llevar a cabo, por ejemplo, tareas de un niño de 12 años, 12 entre 10 daría 1,2, multiplicado por 100 daría 120. Por lo tanto, el cociente intelectual sería la edad mental partida por la edad cronológica multiplicado por 100. En la actualidad no se utiliza esta fórmula para calcular el cociente intelectual, pero es interesante saberla. Ahora hay otras pruebas como las escalas de Wechsler, que tienen un montón de áreas y demás, que también son más rigurosas a la hora de medir la inteligencia. La medición de la inteligencia fue un campo bastante prolífico, que incluso a día de hoy sigue generando debate. Por ejemplo, puede ser considerada como la falsa medida del hombre, la inteligencia, ¿no? Tiene consecuencias aplicadas, como por ejemplo la selección de personal, y a veces se le ha criticado un poco de, fastidiar, por así decirlo, la vida de algunas personas, ya que algunos trabajos o algunas ocupaciones son asignadas a unas personas en base a estos criterios de inteligencia o de personalidad. La personalidad también es otra variable bastante interesante que ha influido mucho en el desarrollo de las sociedades, porque por ejemplo, detectar si una persona es impulsiva o si una persona es neurótica, pues puede ayudar a lo mejor a orientarle mejor o peor a la hora de elegir una ocupación o cualquier otra cuestión. Hasta aquí el vídeo de la inteligencia. Si te ha gustado, no te olvides darle un like, dejarme un comentario si quieres que haga uno de la personalidad, o mandarme un saludo si eres alumno, has sido alumno o si no me conoces. Nos vemos dentro de poco, un saludo y hasta pronto.